Digo porque sabéis que todo este tema de ciberseguridad siempre queda muy bonito, queda muy lucido, muy útil en las conversaciones después de las comidas, cenas familiares, porque les cuentas cosas que los dejas absolutamente alucinados. Pero el problema es que todo esto al final se refleja en una industria, en unas infraestructuras y además en este caso, como estamos hablando, toda la parte que tiene que ver con energías renovables, porque dentro del sector energético, que ya es delicado y sensible de por sí, el caso de la energía renovable es especialmente problemático. ¿Por qué? Pues porque tiene determinadas características que lo hacen especialmente sensible a este tipo de cosas. Al final de todo, nosotros llevamos un potencial atacante en nuestro bolsillo, muchos llevamos más de uno, y la realidad es que la potencia, memoria y recursos que tiene un teléfono hoy en día, no me refería a cosas más sofisticadas, sino un teléfono, un reloj o cosas de este tipo, hace 15 años se pueden considerar casi un superordenador en algunas industrias. Entonces, esa es la realidad. No estoy asustando a nadie, pero el problema es este. O sea, en el 2021, ya antes se hacían referencias a el siglo pasado, no, en el 2021 el mayor oleoducto de Estados Unidos estuvo parado durante bastante tiempo, lo que puede significar eso, sencillamente porque a alguien se le ocurrió mandar una serie de correos con malware y lo que hicieron fue, pues, literalmente, con perdón, chulearle más de 4 millones de euros. Si querían volver a poner en marcha su instalación, más de 4 millones de euros. Posteriormente, las fuerzas de seguridad consiguieron que le devolvieran parte de... Muy bien, el daño ya estaba hecho y ya se estaba. Entonces, eso es lo que tenéis que imaginar, que esto ha pasado. No estamos hablando ya ni de teorías, ni conspiraciones, ni cosas de estas. Y toda esta presentación la podía hacer solamente con tópicos. ¿Sabéis cómo funciona esto? El problema no es si nos van a atacar. El problema es cuándo nos van a atacar, cómo, muy importante, y si estamos o no preparados para ello. Pero que nos van a atacar está claro. Porque al final incluso el comentario típico de que yo soy uno más, no. Porque tú como uno más puedes no ser útil como objetivo final, pero sí te pueden utilizar para atacar a cualquier otro que sí es su objetivo final. Entonces, en este caso, si además hablamos de la energía renovable, en el que estamos hablando de un escenario de por sí disperso geográficamente, con una problemática grande de conectividad, porque tienes que recurrir a desde satélites de órbita baja que tienen unas latencias parecidas al teléfono móvil y que te permiten trabajar con instalaciones muy aisladas, pero de forma más o menos dinámica, pues claro, eso implica ya meter otro factor de riesgo más, que es utilizar una red de satélites. Muchas veces al señor Elon Musk se le puso al cable, sencillamente estamos totalmente vendidos ante sus decisiones, sean o no sean razonables, tengan que ver o no con el amigo Trump o quien sea, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de que se puede realmente llegar a tener efectos muy grandes aprovechando esa dispersión. Porque además esa dispersión, como os podéis imaginar, es un problema en sí mismo. Si yo tengo 400 ubicaciones, cada una de ellas con 300 elementos, que además, y dentro de este mundo hiperconectado en el que estamos ahora, un problema es precisamente que las cosas van a mejor, y entre comillas. ¿Mejor es que todo sea IP? No lo sé. Lo que sí que sé es que antes, cuando un sistema SCADA en una central estaba funcionando. Y eso no lo tocaba, con perdón, ni Dios. O sea, era un sistema absolutamente aislado en el que no se podía tocar. Es más, quien podía tocarlo, bien se cuidaba de tocar lo mínimo posible porque es que eran sistemas críticos. Hoy en día, nada, oye, IP, todo conectado a IP. Sí, pero un elemento IP por sí mismo está expuesto a ser conectado. Para eso hacemos que sea IP. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues señores, que al final pues te encuentras con situaciones como esta, que estos no son casos específicos de energías renovables, pero sí tienen que ver con el sector. Vamos a ver, los señores rusos deciden hacer un ataque contra Ucrania o contra quien decidan, y lo único que hacen es hacer un ciberataque. Y dices, bueno, ¿qué me van a hackear los datos de los consumidores? Ojalá. El problema es que una vez que estás, como en este caso concreto, dentro del sistema, empiezas a desplegar malware, puedes hacer incluso que se actualicen los firmware de cualquier elemento crítico dentro de la instalación, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Y muchas cosas que ni consideramos. Porque ahora estamos pensando en tema tecnológico. Vale, me hackean un determinado elemento y pueden hacer que pierda el control de una turbina o de lo que sea. Ya, pero imaginad que esa turbina
por esa falta de control y porque las condiciones de viento cambian bruscamente, no las estoy controlando y esa turbina revienta. Ya tienes otro problema mucho más grande. Pero además tienes, probablemente, de hecho lo que hicieron fue bastante bien orquestado, porque no solamente hicieron un ataque, digamos, tecnológico a nivel de atacar a las infraestructuras, sino que además incluso hicieron ataques de denegación de servicio de teléfono. Lo que hicieron fue conseguir que los sistemas de atención telefónica de las compañías eléctricas estuviesen absolutamente saturados. Con lo cual, no solamente tenías los sistemas parados, sino que además tenías a toda la población totalmente en pie de guerra contra sus propias empresas eléctricas. Entonces, los objetivos que se consiguen, como os podéis imaginar, son muchos. Y luego hay otro tópico también que es bueno mencionar. Normalmente los mejores ataques son aquellos de los que no tenemos ni repajo la idea. Son aquellos que sencillamente pasan desapercibidos. Primero, porque es lo que les interesa a los atacantes. Les interesa que cuanto más tiempo estén sin ser difundidos, lógicamente, más partido le pueden sacar. Pero es que aparte de eso, señores, si yo soy una empresa y me hacen esto, me va a interesar hacer una campaña publicitaria para decir que me han hecho estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuanto menos éxito, más éxito. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, estos que veis aquí, si buscáis información, me da igual que la busquéis en ChatGPT, Grok, lo que queráis, porque hoy en día ese es otro problema que luego mencionaré, no aparece como tal. No, esto no pasó. No pasó, pero qué casualidad que justo en esa época en la que supuestamente no pasó, empezaron a aparecer en todos los foros de ciberseguridad un montón de casos, CSVs que, vamos, que se mencionan y que se mueven por ahí, de vulnerabilidades relacionadas con los equipos que tenían justo esa compañía. Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Otro refrán en este caso, no tópico. Quiero decir que hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Os quiero presentar el escenario porque esto al final es lo que nos mueve. Luego hay que tomar medidas, por supuesto, pero hay que ser conscientes de lo que realmente nos estamos jugando. Porque además, hoy mismo lo hemos mencionado, en varias de las ponencias se mencionan pues, sistemas de inteligencia artificial generativa, sistemas de detección de cualquier tipo de suciedad o lo que sea así, pero es que esos propios modelos son susceptibles también de ser atacados. Entonces, al final, si yo soy una empresa que quiero fastidiar a la competencia, a lo mejor si le modifico su sistema de inteligencia artificial, el que utilizan para generar las tarifas de forma dinámica para los clientes, y yo se lo hackeo, puedo hacer incluso, de alguna manera, redirigir los esfuerzos de esa compañía contra algo que realmente no sea útil. Si a mí me interesa perjudicar a la empresa que lleva todo el mantenimiento del tema del parque eólico, lo que sea, pues evidentemente, si yo puedo también modificar o atacar de alguna manera el modelo de inteligencia artificial que están utilizando, es un elemento susceptible de ser totalmente reventado, con perdón. Entonces, al final, y hay otro tema, que la geopolítica, que en principio diríamos, bueno, pues a mí yo me dedico a generar electricidad, pero lo que sea, pero sabéis que es absolutamente fundamental. Porque si estamos hablando de que ya el sector es un sector interesante y atractivo para todos los grupos de hackers que hay organizados en el mundo, y más si detrás hay gobiernos, como pueden ser los que todos pensamos, que utilizan esos grupos para sus propias visiones del mundo, pues es un poco problemático. Solo para que lo veamos, la razón de por qué decía yo que digamos, la energía renovable está todavía más sujeta a este tipo de problemas. Este es un ejemplo, ocurrió, pero vamos, que puede ser cualquier otro. En una central nuclear, lo que decíamos antes, quieras que no, tienes una delimitación, tienes una frontera, puedes utilizar un modelo de ciberseguridad más o menos tradicional, en el sentido de pensar en fronteras, sin tener una zona que tengo que proteger. Pero claro, cuando hablamos de un parque solar, estamos hablando de miles de equipos, casi todos ellos, como decíamos antes, no ya de un SCADA, no, son sistemas IP, que en principio son, como no los protejas, evidentemente va a ser un problema. Y muchas veces, además, conectado utilizando sistemas de terceros. No, es que son redes privadas que me vende la operadora X, tal. Sí, lo que tú quieras. Pero es un sistema tecnológico. Cualquier sistema tecnológico al final puede ser hackeado. Un señor que está allí y que le pagas lo suficiente, si quiere hacer, lo puede hacer. Eso es un riesgo de ciberseguridad también. De hecho, siempre se sacaba la típica estadística, ¿no?, de que casi el 70% de los casos de ciberseguridad, el motivo, la causa inicial, era interna.
No es que todos los trabajadores nos dedicamos a fastidiar a la empresa, no, pero es que abres un correo, haces cualquier tipo de actividad que sencillamente provoca en cascada todo el resto de efectos. Si ya estamos hablando además, que se mencionó mucho, por ejemplo, todo el tema de la fuerza eólica, pero en marítima, imaginad, ahí sí que ya no vamos a ir allí con el cable, con la fibra del operador X, no. Evidentemente estamos hablando siempre de sistemas que además utilizarán probablemente incluso satélite o redes, ojalá 5G privado, digo ojalá porque al menos es un nivel más de seguridad, pero no necesariamente tiene por qué cubrir todos los problemas. Solo por dar ejemplos de ataques, de vectores típicos que se han utilizado en estos casos, una cosa tan tonta, con perdón, como actualizar los equipos, mandar una actualización de firmware a un equipo, porque es que el fabricante me ha dicho que tengo que hacer esta actualización porque si no, no me... ¿Cómo la hago? Si yo la hago, digamos, aquí ahora en nuestros PC, puedo acercarme, lo hago y ya está. Si estamos hablando de una infraestructura dispersa como las que estamos mencionando, lógicamente no es fácil hacerlo, con lo cual muchas veces se recurre a actualizaciones sobre el aire, o sea, me refiero pues, utilizando técnicas remotas, y al final eso implica el riesgo a que pueda ser interceptado, a que pueda ser sustituido, etc. Luego, muchas de las tecnologías que, como decía antes, vienen del mundo industrial, pero que han sido conectadas muchas veces de forma muy forzada a IP, a lo que sería Internet, a una red IP normal corriente, por defecto no vienen protegidas. ¿Por qué? Porque su orientación inicial era no pasa nada, yo hablo y me escucha el sistema de control. ¿Por qué? Porque entre el sistema de control y yo no hay nada, solo hay un cable y ya está. Cuando ahora estamos hablando de un escenario como el que os describo, os podéis imaginar que ese planteamiento ya es absolutamente inviable. Casos reales, también otro de los que nunca ha sucedido. Hubo una época, justamente entre el 2021, bueno, empezó en el 2021, pero sigue aún ahora, que sí, que no les pasaba nada. O sea, los equipos de Huawei y también otros fabricantes eran absolutamente seguros. Pero qué casualidad, que desde ese día empezaron a aparecer. Es que además ya, otro problema que tenemos hoy en día, el exceso de conectividad, pero también el exceso de información. Hoy en día no hace falta ni siquiera ser un hacker experimentado para hacer cualquier cosa de estas. Con tener Temu, con tener AliExpress y con saber buscar en cualquiera de los buscadores, encuentras recetas de la abuela para hacer lo que quieras. Entonces, esa es la realidad. Que empresas como en la que estoy en este momento, evidentemente, están preocupadas por eso y que también somos una empresa con lo cual intentamos hacer negocio con eso en el buen sentido de proteger a todas las empresas que tienen esta problemática, pero es que claro, el problema es que la publicidad no la tenemos que hacer nosotros, nos la hace el mundo. Sobre todo esto que os estoy contando, evidentemente no lo hemos provocado nosotros para vender una consultoría de seguridad a una empresa, pero la realidad es esta. Entonces, cada vez más cosas como esta, el que compremos Huawei, no es problema de que Huawei ni sea chino, japonés o de Congo, así que da igual. El problema es que realmente la cantidad de agujeros que están reportados son brutales. Turbinas eólicas, es que junto a lo mejor de cada mundo, ¿no? Al final todo el tema de conectividad, los protocolos que se utilizan, tanto los originados en Estados Unidos como los originados aquí, por defecto son inseguros. El IEC, este en concreto, por defecto no tiene encriptación. Es decir, todo lo que va por la red entre unos elementos y otros va sin encriptación. Con lo cual, si lo que va por la encriptación es resetéate o ponte al 200%, pues alguien que puede interceptar esa comunicación mandará, pues ponte al 400%. Nos puede provocar una caída de todo el sistema. Es cierto que este mismo protocolo lo hay SA, o sea, con seguridad. ¿Qué se hace? Pues, perdón, ñapas sobre sistemas que no están protegidos porque no estaban pensados para ser protegidos de esta manera, se hacen addendums, se hacen añadidos, se hacen complicaciones de los protocolos para insertar la seguridad. Que está bien, pero que no es lo óptimo, porque al final lo que haces es, para unos sistemas haces una ñapa, para otros sistemas haces otros, y al final pues todo esto, como os podéis imaginar, se convierte en una locura. Sistemas de almacenamiento, hasta las baterías son un problema de ciberseguridad. Al final resulta que empresas tan grandes como puede ser Tesla o puede ser Fluence, estamos hablando de que han sido hackeadas, han aparecido directamente puertos y determinadas incluso hasta credenciales, cuentas que se han exfiltrado, hay de todo, en la que realmente lo que se podía acceder al sistema
Y teniendo en cuenta la política de muchas de estas empresas de centralizar recursos, de tener monstruos tremendos para darlo como servicio, claro, el que alguien pueda entrar y de repente ponerte todas las baterías a descargar y que tú estés pensando que tu sistema está perfectamente disponible y funcionando operativamente al 100%, lo que tienes es pues, medio sistema parado. Y realmente tú no lo sabes. Entonces, claro, si al final todo esto, como decíamos antes, se hace con intención geopolítica, imaginad lo que es que de repente otro país, no quiero mencionar cuál, ataque a Estados Unidos y diga, yo voy a empezar por generar un poquito de descontento entre la gente porque de repente pues, no les va a funcionar sus sistemas y demás. Las plantas virtuales es un concepto que está empezando a surgir. Esto lo extrapolo no solamente a plantas virtuales, es decir, el unir muchos recursos de tipo renovable en este caso, sino que podría ser prácticamente hasta la generación en casa. Imaginaos cualquier escenario en el que hay generación dispersa y que lo que se quiere es coordinar. Hay herramientas para coordinar. Desde el momento en que hay herramientas para coordinar, hay unas APIs, hay unas, digamos, unas formas de software para controlar y para comunicarse y para coordinarse entre todos estos elementos que son susceptibles también de ser atacadas. ¿Vale? O sea, es inevitable. Desde el momento en que te expones, pues puede ser atacado. Hay casos concretos, además, ya digo, que han sido objeto concretamente de ataques muy específicos. Subestaciones. Sí que es cierto, bueno, esto es lo que os comentaba antes, que por defecto vienen sin encriptación. Es la misma vulnerabilidad que aprovecharon los rusos en Ucrania. El problema es que esta la tenemos, bueno, la tienen muchas de las empresas que han hecho esta migración de tecnologías de bus a tecnologías IP, pero que no lo han hecho, digamos, de forma adecuada, pensando en la red. Es como cuando la telefonía pasó a ser telefonía IP. Los que venían de la telefonía tenían unas ideas muy claras y para ellos la telefonía tenía que tener 0,9999 de fiabilidad, 4 o 5 9. Y eso era normal para ellos. Los de IP les dijeron, pero estés loco, pero si esa fiabilidad en una red IP, si ya la propia red no lo va a ser. Pues aquí pasa un poco igual. Lo que tenemos que hacer es adecuar no solamente la segmentación, ojo, muchos de los protocolos nuevos que se han propuesto para que las instalaciones de este tipo tengan una segmentación adecuada a distintos niveles, incluso muy orientado a lo que serían parques eólicos o lo que sea, que puedes tener a lo mejor la zona de generación, la zona de tal, o sea, que está muy pensado realmente a separar entornos, pero siempre desde el punto de vista de la seguridad. Que si me tiran el control, pues no me tiren, pues yo qué sé, la instalación de software, ¿vale? Este es el resumen de todos ellos. Es un poquito, también esto es porque con la idea de que luego lo podéis tener y que de alguna manera tengáis ejemplos reales de toda esta parte. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer ya? Por supuesto, ir a las nuevas versiones de protocolos siempre y cuando nuestros equipos lo soporten, y si no lo soportan, evidentemente hay que intentar ir migrándolos e ir tendiendo hacia ello. Este es el que os comentaba que sí que incluye todas las posibilidades que estamos diciendo ahora, al menos las incluye. Otra cosa es que si se aplican todas, ya sabéis el equilibrio entre la seguridad y la comodidad, ¿no? Puede ser absolutamente seguro si desenchufo el cable de la pared, pero entonces no tengo servicio. Entonces, ese equilibrio de alguna manera pues hay que encontrarlo también, ¿no? No nos fiemos de nadie. Por desgracia, es la realidad. No nos podemos fiar. El implantar una política de cero confianza, es decir, no acepto a nadie. Y luego, tú si quieres hablar conmigo, me lo dices y yo te dejo. Pero me lo tienes que pedir. ¿Por qué? Porque si no llegamos a lo que decíamos antes, en estas migraciones de escala al mundo IP, todo vale. Todo el mundo habla con todo el mundo y ya está. No. A partir de ahora, si este controlador tiene que hablar con esto, tiene que haber un firewall que esté separando incluso la parte OT de la parte IP y que solo deje pasar aquellas comunicaciones que realmente tienen que llegar a sacar. Segmentación física. Pues no queda de otra. Al final lo que no se puede hacer es café para todos, porque estamos viendo que las consecuencias son muy graves, muy graves. Todo el tema de actualizaciones de equipos, por supuesto, todo firmado y con todo el nivel de seguridad. No puedo permitir ninguna actualización de firmware o equipamiento sin que tenga no solamente la validación de un fabricante, no, es que me tiene que venir firmado y cumpliendo todas mis requerimientos. Esto es algo inherente a la propia empresa, al propio sector, que es de que tener monitorización activa, tienes que estar permanentemente monitorizando tu sistema, pero también desde el punto de vista de ciberseguridad.
Por desgracia, hay 24 usos horarios en el mundo. Voy a decir una grosería, cabroncetes en todos los usos horarios. Todos se dedican, tienen mucho tiempo libre, por lo menos las noches las utilizan muy bien. Con lo cual, la realidad es que puede ser objeto de un ataque en cualquier momento o sencillamente mañana que llegue alguien y como en las películas, que parece una broma, pero luego es real, te tire unos cuantos pendrives en el aparcamiento y listo, y me he encontrado un pendrive. Y se lo pincha en su ordenador. Adiós, muy buenas. Es así. Esto, inevitable. Ya sé que es difícil, porque cuando hablamos de eventos de este tipo, pues tampoco se pretende hacer estas campañas publicitarias, como decía antes, pero es inevitable y es necesario que de alguna manera nos concienciemos de esto. Necesitamos ayuda, todos. Yo puedo ser el mejor generando electricidad con tal mecanismo, pero no tengo por qué tener 400 ingenieros en telecomunicaciones para proteger mis instalaciones, que no tiene sentido. Es como si la zapatería Pepe, con perdón, yo soy Pepe, o sea que no ofendo a nadie, esta zapatería Pepe tuviera un zapatero y dos técnicos informáticos. Uno para llevar todo el sistema de gestión y otro para proteger el sistema de gestión. No tiene sentido. Yo no busco eso, yo busco un zapatero, no busco a una ingeniería informática. Cuando necesite eso, en tal caso viene a hablar conmigo y no hay ningún problema, pero que a la zapatería no voy a buscar eso. Esto es importante. Todo el mundo dice, no, bueno, yo es que estoy haciendo un esfuerzo muy grande en ser ciberseguro. Tengo todo tipo de mecanismos para evitar que me ataquen y además tengo sistemas de alta disponibilidad y además todo eso. Vale, el problema de trabajar en este sector es que hay veces que cuando se te ocurre decir algo, dices tú, y lo puedo decir. Porque es que, bueno, sabéis que hay muchos temas que son delicados, pero imaginaos una agencia de seguridad que tiene que mandar agentes a hacer cosas por sí mismos. Y resulta que esta agencia es súper segura, pero que no es segura es la compañía de viajes que gestiona los billetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final resulta que estás mandando a un agente para hacer una misión ultra secreta en no sé dónde y resulta que lo están esperando. ¿Por qué? Porque es que lo que está hackeado no es esa empresa de seguridad, no, es la agencia de seguro, perdón, de viajes que gestiona todo esto. ¿Es ridículo? Sí, pero es la realidad. Entonces, que lo sepamos. Y es importante, aunque parezca mucho de ciencia ficción y demás, concienciémonos que la mejor forma de no ser atacados es ser atacados. Ser atacados de forma controlada, por equipamiento, por equipos mejor preparados posibles, y que de alguna manera puedan generar un informe en el que te digan, oye, estas son tus exposiciones y esto es lo que tienes que hacer para resolver. Lo que nos viene, y os prometo que ya termino. IA. El problema ya no es la IA. Porque esto es como cuando nos decían, Internet es mala porque existen ahí las instrucciones para hacer una bomba, que también en una biblioteca, pero no voy a quemar las bibliotecas. Pues aquí igual, ¿la IA es mala? No, la IA es maravillosa. Nos quita trabajo a todos, nos ayuda a hacer las presentaciones. Perfecto. Ahora, el problema es que muchas de las limitaciones que vemos que tienen los modelos, porque todos hemos intentado decirle algo inconveniente a ChatGPT o a cualquiera de estos, y todos vemos como nos responde diciendo no estoy autorizado, no puedo, tal. Bien. ¿Qué os creéis? Que en la Darknet o en cualquiera de los entornos que sabéis que hay por ahí más ocultos, que no hay modelos generativos iguales que estos, pero que no tienen estas limitaciones. Por supuesto. Al que le puedes decir, yo quiero atacar un Huawei, no sé qué, modelo no sé cuánto, quiero atacarlo y además necesito hacerlo de esta manera, Aquí tienes. Y te da un código en Python o en cualquier otro lenguaje de programación y tú lo único que tienes que hacer es decirle, ok, aceptarlo y lanzarlo. Es así. Nos guste o no. La libertad es lo que tiene, que la libertad es para todos. Ataques personalizados. Es que es eso. O sea, prácticamente una persona sin conocimiento puede llegar a hacer todo esto. Todos los problemas con las redes de comunicaciones, o sea, que cuando a alguna empresa le apetece entrar a Telefónica o a Movistar o lo que sea, bueno, está atacándonos a todos, porque al final los servicios nuestros van por ahí. Si hacen un ataque de denegación de servicio a un operador, están atacando a los usuarios de ese operador, y en este caso a las compañías de generación de energías renovables que están utilizando estos recursos para conectarse. Ahora ya son más finos. No solamente es como con el oleoducto este en Estados Unidos. O nos sueltas 4 millones o no sigues adelante.
Después le soltaron los 4 millones, desencriptaron los ficheros y siguieron adelante. Yo no me fiaría, porque sabe Dios lo que te han dejado detrás. Pero bueno, en cualquier caso, lo pagaron. Pero es que hoy en día ya son más finos, ahora ya dicen, ojo, y además no solo eso, sino que si quiero, no es que no pueda seguir adelante porque te encripte los ficheros, no. Es que te puedo reventar las turbinas, porque te actualizo el firmware de tal componente que lo que hace es que funcione fuera de parámetros de consigna y que reviente directamente. Pues digamos que hay una especie de mayor agresividad en este tipo de eventos, ¿no? Y ojo, también en algún momento los europeos somos especialistas en poner normas y en hacer reglamentación, si no se da, porque solo entendemos la reglamentación y cada vez ponemos más limitaciones a la tecnología. Es raro, pero lo que sí es cierto es que probablemente en cuanto empiece a haber multas millonarias con respecto a esto, pues la cosa se irá complicando. Auditar vuestras infraestructuras, segmentar las redes, aunque fastidia ir separando porque nos complica la vida, pero luego nos la puede ayudar y mucho. La ciberseguridad y la seguridad en general no es un coste, es una inversión, porque las consecuencias pueden ser absolutamente brutales. Y cadena de suministro. ¿De qué vale que yo sea muy guapo y muy tal? No es el caso, pero bueno. Que yo tenga perfecta mi red y todo esto, si toda la gente con la que trabajo, el caso que os decía de la agencia de viajes, no tiene esa continuidad. Entonces, hay que exigir que de alguna manera toda la cadena de suministro cumpla una serie de certificaciones. Y ya existen intentos de hacerlo. Por supuesto, si tenéis además mis datos de contacto, realmente yo es que hago mucho.